Ahora es tuya. La salvaste, y sé que estará en buenas manos contigo, pero me gustaría... Bajo un cielo gris y cargado de lluvia, un caballo solitario permanecía inmóvil al borde de una carretera desierta. Su cuerpo, cubierto de lodo y cicatrices, temblaba de frío y agotamiento. Había esperado durante días, con la mirada fija en el horizonte, como si supiera que alguien vendría. La mayoría de los autos pasaban de largo, indiferentes a su sufrimiento, hasta que una joven detuvo su bicicleta bajo la tormenta. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo con fuerza, supo que no podía dejarlo allí. Lo que no sabía era que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y gotas de lluvia que golpeaban el asfalto. Era una tarde de otoño, en un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques. Clara, una joven de 22 años, pedaleaba con dificultad por un camino rural. Su bicicleta chirriaba con cada movimiento, pero ella no se detenía. Había salido de casa para despejar su mente después de una discusión con su madre. Desde que su padre había fallecido, la relación entre ambas se había vuelto tensa, llena de silencios incómodos y palabras que herían más de lo que sanaban. Mientras avanzaba, algo llamó su atención. A lo lejos, junto a un árbol caído, distinguió una figura oscura que parecía moverse débilmente. Al acercarse, su corazón dio un vuelco. Era un caballo. Su pelaje, que alguna vez debió ser de un brillante color castaño, estaba ahora opaco y cubierto de barro. Tenía una herida profunda en una de sus patas traseras y su respiración era pesada, como si cada aliento fuera una lucha. Clara dejó caer su bicicleta y corrió hacia él. El caballo levantó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Clara se arrodilló frente a él, sintiendo cómo la lluvia empapaba su ropa. «Tranquilo, no te haré daño», susurró, extendiendo una mano temblorosa. El animal no se movió, pero tampoco intentó alejarse. Era como si hubiera perdido toda esperanza. Mientras Clara inspeccionaba la herida, notó algo extraño, una marca en su cuello, como si hubiera llevado un lazo o una cuerda durante mucho tiempo. «¿Quién te hizo esto?», murmuró, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Decidida a ayudarlo, buscó en su mochila un pañuelo limpio y lo usó para cubrir la herida, aunque sabía que no sería suficiente. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar bruscamente. Una sombra se movía entre los árboles. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Había alguien más allí? ¿Alguien que tal vez había abandonado al caballo? Se levantó lentamente, sin apartar la vista del bosque, mientras el caballo emitía un débil relincho, como si también percibiera el peligro. ¿Quién o qué se escondía entre los árboles? ¿Sería un aliado o una nueva amenaza para Clara y el caballo? Clara permaneció inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, mientras sus ojos intentaban descifrar la sombra que se movía entre los árboles. La lluvia seguía cayendo con intensidad, y el sonido de las gotas golpeando las hojas hacía que todo pareciera más inquietante. Finalmente, de entre los arbustos, apareció un perro flaco y mojado, con el pelaje enmarañado y los ojos tan tristes como los del caballo. Clara suspiró aliviada, aunque su preocupación no disminuyó. El perro se acercó lentamente, moviendo la cola con timidez, como si también buscara ayuda. «¿Qué les ha pasado a ustedes?», murmuró Clara, mirando al caballo y al perro. Ambos parecían haber sido abandonados, dejados a su suerte en un lugar donde nadie se detendría a ayudarlos. Pero ella no era como los demás. No podía simplemente ignorarlos y seguir su camino. Sin embargo, sabía que no sería fácil. El caballo estaba herido y no tenía idea de cómo trasladarlo o siquiera de cómo cuidarlo. Además, su madre seguramente no estaría de acuerdo con que trajera más problemas a casa. Clara
Sacó su teléfono del bolsillo, pero la pantalla estaba empapada y no tenía señal. «Perfecto», dijo con frustración, guardándolo de nuevo. Miró al caballo, que ahora había bajado la cabeza, como si estuviera demasiado cansado para mantenerse alerta. El perro, por su parte, se había acurrucado junto a él, buscando calor. Clara sintió un nudo en la garganta. No podía dejarlos allí, pero tampoco sabía cómo proceder. Decidida, se quitó la chaqueta y la colocó sobre el caballo para protegerlo un poco de la lluvia. Luego, se levantó y comenzó a caminar hacia su bicicleta. «Voy a buscar ayuda. No se muevan, ¿de acuerdo?», dijo, aunque sabía que el caballo no tenía fuerzas para moverse y el perro parecía demasiado leal como para abandonarlo. Mientras pedaleaba de regreso al pueblo, su mente estaba llena de dudas. ¿Qué pasaría si no encontraba a nadie dispuesto a ayudar? ¿Y si el caballo no sobrevivía, pero al mismo tiempo una pequeña chispa de esperanza brillaba en su interior? Había algo en los ojos de ese caballo que la conmovía profundamente, como si le estuviera pidiendo que no se rindiera. Cuando llegó al pueblo, fue directamente a la clínica veterinaria. El lugar era pequeño y modesto, pero Clara sabía que era su única opción. Al entrar, encontró al doctor Ramírez, un hombre mayor con el cabello canoso y una expresión siempre seria. «¿Qué necesitas, Clara?», preguntó, notando su ropa empapada y su rostro preocupado. «Hay un caballo herido en el camino cerca del bosque. Está en muy mal estado y no sé qué hacer», explicó rápidamente. El doctor frunció el ceño. «¿Un caballo? ¿Estás segura de que no es un animal salvaje? Podría ser peligroso», dijo, pero Clara negó con la cabeza. «No, no es salvaje. Tiene marcas en el cuello como si alguien lo hubiera atado. Creo que lo abandonaron». El doctor suspiró y se levantó de su silla. «Está bien, voy a ayudarte, pero no prometo nada. Si el caballo está demasiado herido, puede que no haya mucho que podamos hacer». Clara asintió, aunque esas palabras le dolieron. No quería pensar en la posibilidad de perderlo. Juntos, subieron al viejo camión del doctor y regresaron al lugar donde el caballo y el perro los esperaban. Cuando llegaron, Clara sintió un alivio inmenso al ver que ambos seguían allí. El caballo levantó la cabeza débilmente al escuchar el motor y el perro comenzó a ladrar, como si intentara protegerlo. El doctor Ramírez bajó del camión con su maletín y se acercó al caballo. «Está muy débil», dijo después de examinarlo. «La herida en la pata está infectada y parece que no ha comido en días. Si queremos salvarlo, tendremos que llevarlo a la clínica y tratarlo de inmediato». Clara ayudó al doctor a cargar al caballo en el camión, lo cual no fue fácil debido a su tamaño y peso. El perro, por supuesto, se subió también, negándose a separarse de su nuevo amigo. Durante el trayecto de regreso al pueblo, Clara no podía dejar de mirar al caballo. «Vas a estar bien», susurró, como si sus palabras pudieran darle fuerzas. Cuando llegaron a la clínica, el doctor comenzó a trabajar de inmediato. Limpió la herida, administró medicamentos y colocó un vendaje. Clara observaba todo con atención, sintiéndose impotente pero decidida a hacer todo lo posible por ayudar. Sin embargo, el doctor no tardó en darle una noticia que la dejó helada. «Clara, hay algo más que debes saber», dijo con seriedad. «Incluso si logramos que se recupere físicamente, este caballo necesitará cuidados constantes y un lugar donde vivir. No puedes simplemente volver a la calle. ¿Estás preparada para asumir esa responsabilidad?». Clara se quedó en silencio, con el peso de la decisión cayendo sobre sus hombros. ¿Podría realmente hacerse cargo del caballo? ¿Y qué diría su madre cuando se enterara? Clara se quedó mirando al doctor Ramírez, sintiendo cómo sus palabras resonaban en su mente. ¿Estaba preparada para asumir esa responsabilidad?
No tenía idea de cómo cuidar a un caballo y mucho menos de dónde podría mantenerlo. Pero cuando miró al animal, que ahora descansaba en una esquina de la clínica, con los ojos cerrados y el cuerpo aún tembloroso, supo que no podía abandonarlo. Había algo en él que la conectaba profundamente, como si ambos compartieran un dolor que no necesitaba palabras para ser entendido. «Haré lo que sea necesario», respondió finalmente, con una determinación que sorprendió incluso al doctor. Ramírez asintió, aunque su expresión seguía siendo seria. «Está bien, pero debes saber que esto no será fácil. Tendrás que alimentarlo, limpiarlo y asegurarte de que reciba los cuidados adecuados. Además, necesitará un lugar seguro donde pueda recuperarse. ¿Tienes algún lugar en mente?». Clara pensó en la vieja granja de su abuelo que había estado abandonada desde su muerte. Estaba a las afueras del pueblo, rodeada de campos y árboles. Aunque el lugar estaba en mal estado, podría ser un refugio temporal para el caballo. «Creo que sé dónde llevarlo», dijo, aunque en el fondo sabía que convencer a su madre sería otro desafío. Esa noche, después de asegurarse de que el caballo estuviera estable, Clara regresó a casa. Su madre, Elena, la esperaba en la cocina, con los brazos cruzados y una expresión de preocupación. «¿Dónde has estado todo este tiempo?». «Estaba preocupada», dijo, pero su tono era más de reproche que de alivio. Clara suspiró, sabiendo que la conversación no sería fácil. «Encontré un caballo herido en el camino, lo llevé al veterinario y ahora necesita un lugar donde quedarse mientras se recupera». Elena la miró con incredulidad. «¿Un caballo? Clara, apenas podemos con los gastos de la casa, y ahora quieres cuidar de un animal que ni siquiera es nuestro. Esto es una locura». Pero Clara no se dejó intimidar. «No puedo dejarlo morir, mamá. Si lo vieras, entenderías. Además, puedo llevarlo a la granja del abuelo, no te costará nada». Elena suspiró, pasando una mano por su cabello. «Siempre has sido así, Clara, siempre queriendo salvar al mundo, aunque eso signifique complicarte la vida. Pero está bien, haz lo que creas necesario, pero no esperes que yo te ayude». Aunque las palabras de su madre eran duras, Clara sintió un pequeño alivio. Al menos no se opondría directamente. Al día siguiente, con la ayuda del doctor Ramírez, Clara trasladó al caballo a la vieja granja. El lugar estaba cubierto de maleza y el establo necesitaba reparaciones urgentes, pero era mejor que nada. Clara pasó horas limpiando y preparando un espacio para el caballo, al que había decidido llamar Esperanza. El nombre le parecía adecuado, ya que eso era lo que representaba para ella, una chispa de esperanza en medio de la adversidad. El perro, al que Clara llamó Fiel, no se separaba de Esperanza. Parecía entender que su amigo necesitaba compañía y su lealtad conmovía profundamente a Clara. Cada día, ella se levantaba temprano para alimentar a Esperanza, limpiar su herida y asegurarse de que estuviera cómoda. Aunque el trabajo era agotador, sentía una satisfacción que nunca antes había experimentado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Sin embargo, no todo era fácil. Una tarde, mientras Clara revisaba la herida de Esperanza, notó que el caballo estaba más inquieto de lo habitual. Su respiración era rápida y su cuerpo temblaba de manera incontrolable. Clara llamó al doctor Ramírez de inmediato, y él llegó en menos de una hora. «Parece que la infección se ha extendido», dijo después de examinarlo. «Necesitará un tratamiento más agresivo, pero no puedo garantizar que funcione». Clara sintió que el mundo se le venía abajo. Había hecho todo lo posible por cuidar a Esperanza, pero ahora parecía que todo podría ser en vano. «Por favor, haga lo que sea necesario», suplicó, con lágrimas en los ojos.
Ramírez asintió y comenzó a administrar medicamentos más fuertes, mientras Clara se sentaba junto a Esperanza, acariciando suavemente su cabeza. «No te rindas, por favor», susurró. «Te prometo que todo esto valdrá la pena». Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó en el establo, vigilando a Esperanza y asegurándose de que estuviera cómoda. Fiel también permaneció a su lado, como si entendiera la gravedad de la situación. Las horas pasaron lentamente y cada pequeño movimiento de Esperanza hacía que el corazón de Clara se detuviera por un instante. Finalmente, al amanecer, Esperanza pareció estabilizarse. Su respiración se volvió más tranquila y aunque seguía débil, Clara sintió un rayo de esperanza. «Lo estás logrando», dijo, acariciando su cuello. Pero justo cuando comenzaba a relajarse, escuchó el sonido de un auto acercándose a la granja. Clara se levantó rápidamente y salió al exterior, donde encontró a un hombre desconocido bajando de un vehículo. Era alto, con una expresión severa y un sombrero que le daba un aire intimidante. «¿Eres la dueña de este lugar?», preguntó, mirando a Clara con desconfianza. «No exactamente», respondió ella sintiendo un nudo en el estómago. «¿Quién es usted?». El hombre se cruzó de brazos. «Soy el dueño de ese caballo. Vine a recuperarlo». Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era cierto lo que decía ese hombre. ¿Y qué significaría eso para Esperanza y para todo lo que había hecho hasta ahora? Clara sintió que su corazón se detenía al escuchar las palabras del hombre. ¿El dueño de Esperanza? ¿Cómo era posible? Durante semanas había cuidado al caballo, había luchado por su vida, y ahora alguien aparecía de la nada reclamándolo. Su mente se llenó de preguntas, pero también de una profunda desconfianza. Algo en la actitud del hombre no le inspiraba confianza. «¿Cómo sabe que este caballo está aquí?», preguntó Clara, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. El hombre la miró con frialdad. «Escuché en el pueblo que una chica había encontrado un caballo herido y lo había traído a esta granja. Ese caballo es mío. Se escapó hace semanas y he estado buscándolo desde entonces». Clara apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. «Si realmente es suyo, ¿por qué tiene marcas en el cuello como si lo hubieran atado con fuerza? ¿Por qué estaba abandonado, herido y al borde de la muerte? Si fuera suyo, no estaría en ese estado». El hombre frunció el ceño, claramente molesto por sus palabras. «Eso no es asunto tuyo, es mi caballo y vine a llevármelo». Antes de que Clara pudiera responder, Fiel salió del establo, ladrando furiosamente al hombre. El perro se colocó frente a Clara, como si intentara protegerla. El hombre dio un paso atrás, sorprendido por la reacción del animal. «Controla a ese perro», exigió, pero Clara no se movió. «No voy a dejar que se lo lleve sin pruebas. Si realmente es suyo, muéstreme algún documento o algo que lo demuestre». El hombre pareció dudar por un momento, pero luego sacudió la cabeza. «No necesito pruebas. Ese caballo es mío, y si no me lo entregas, llamaré a la policía». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no tenía los recursos para enfrentarse a una batalla legal, pero tampoco podía permitir que Esperanza volviera con alguien que claramente no se había preocupado por su bienestar. «Entonces llame a la policía», dijo finalmente, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Estoy segura de que estarán interesados en saber por qué su caballo estaba en tan malas condiciones cuando lo encontré». El hombre la miró con furia, pero antes de que pudiera responder, la voz del doctor Ramírez interrumpió la tensa conversación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el veterinario que había llegado a la granja para revisar a Esperanza. Clara se giró hacia él, sintiendo un alivio inmediato. «Este hombre dice que es el dueño de Esperanza y quiere llevársela», explicó rápidamente.
Ramírez miró al hombre con desconfianza. ¿Tiene alguna prueba de que el caballo le pertenece?, preguntó cruzando los brazos. El hombre pareció incomodarse bajo la mirada del doctor. No necesito pruebas. Ese caballo es mío y vine a recuperarlo. Ramírez negó con la cabeza. Si no tiene pruebas, no puede llevárselo. Además, este caballo estaba en condiciones deplorables cuando Clara lo encontró. Si realmente es suyo, podría enfrentar cargos por negligencia animal. El hombre apretó los dientes, claramente frustrado. «Esto no ha terminado», dijo finalmente antes de girarse y regresar a su auto. «Volveré con la policía». Clara lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que el problema no estaba resuelto, pero al menos había ganado algo de tiempo. Esa noche Clara no pudo dormir. Cada ruido en la granja la hacía saltar, temiendo que el hombre regresara. Fiel permaneció a su lado, como si también estuviera en guardia. Mientras acariciaba al perro, Clara pensó en todo lo que había pasado desde que encontró a Esperanza. Había sido una lucha constante, pero también había aprendido mucho sobre sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito. A la mañana siguiente, Clara decidió tomar medidas. Fue al ayuntamiento del pueblo y habló con un abogado local, explicándole la situación. El abogado, un hombre amable llamado Javier, le explicó que, sin pruebas de propiedad, el hombre no tenía derecho a reclamar al caballo. «Pero debes estar preparada», advirtió. «Si realmente quiere recuperarlo, podría intentar llevar el caso a los tribunales». Clara asintió, agradecida por el apoyo de Javier. También decidió hablar con algunos vecinos del pueblo, quienes habían escuchado rumores sobre el hombre. Descubrió que tenía una reputación de ser cruel con los animales y que ya había enfrentado problemas legales en el pasado por maltrato. Esa información le dio más fuerzas para luchar por Esperanza. Sin embargo, los días siguientes fueron tensos. Clara sabía que el hombre podría regresar en cualquier momento y cada vez que escuchaba un auto acercarse, su corazón se aceleraba. Pero también había momentos de esperanza. Esperanza, el caballo, comenzaba a mostrar signos de mejoría. Su herida estaba sanando, y aunque seguía siendo cauteloso, poco a poco comenzaba a confiar en Clara. Incluso había momentos en los que parecía disfrutar de su compañía, acercándose a ella para que lo acariciara. Una tarde, mientras Clara estaba cepillando a Esperanza, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró rápidamente y vio al hombre, esta vez acompañado por dos policías. Su corazón se hundió, pero trató de mantener la calma. «Señorita, este hombre dice que este caballo le pertenece», dijo uno de los oficiales. «Queremos resolver esto de manera pacífica». Clara respiró hondo y explicó todo lo que había pasado, desde el momento en que encontró a Esperanza hasta los cuidados que le había dado. También mencionó las marcas en el cuello del caballo y las condiciones en las que lo había encontrado. Los policías escucharon con atención y uno de ellos incluso inspeccionó a Esperanza. «Este caballo claramente ha sido maltratado», dijo finalmente uno de los oficiales, mirando al hombre con desaprobación. «Sin pruebas de propiedad, no podemos permitir que se lo lleve». El hombre intentó protestar, pero los policías no cedieron. Finalmente, se marchó, lanzando una última mirada de odio hacia Clara. Cuando el auto desapareció en la distancia, Clara sintió que podía respirar de nuevo. Había ganado la batalla, pero sabía que la lucha por proteger a Esperanza no había terminado. Sin embargo, en ese momento, mientras acariciaba al caballo y sentía la lealtad de Fiel a su lado, supo que haría todo lo necesario para mantenerlos a salvo. Mientras Clara miraba a Esperanza, notó algo extraño en su pelaje, una pequeña cicatriz en forma de letra. ¿Qué significaba? ¿Podría ser una pista sobre el verdadero pasado del caballo?
Clara se quedó mirando la pequeña cicatriz en forma de letra que había descubierto en el pelaje de Esperanza. Era una R, claramente marcada, como si hubiera sido hecha intencionalmente. Su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Qué significaba esa marca? ¿Era una señal de su pasado? ¿Podría ser una pista sobre quién había sido realmente el dueño de Esperanza antes de que la encontrara? Aunque había logrado proteger al caballo del hombre que lo reclamaba, Clara sabía que aún quedaban muchas piezas del rompecabezas por resolver. Esa noche, mientras estaba sentada en el establo junto a Esperanza y Fiel, Clara decidió que no podía ignorar lo que había descubierto. Si quería garantizar un futuro seguro para el caballo, necesitaba saber más sobre su historia. Al día siguiente, fue al pueblo y comenzó a preguntar a los vecinos si alguien sabía algo sobre un caballo con una marca en forma de R. La mayoría de las personas no tenían idea, pero una anciana llamada Doña Teresa, que había vivido en el pueblo toda su vida, pareció recordar algo. ¿Dices que tiene una R marcada en el pelaje?, preguntó Doña Teresa, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar. Hace años había un hombre llamado Ricardo que criaba caballos en una finca al otro lado de las colinas. Era conocido por ser un buen hombre, pero un día desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que vendió sus caballos antes de irse, pero otros creen que algo malo le pasó. Tal vez tu caballo era uno de los suyos. Clara sintió un escalofrío al escuchar la historia. Podría ser cierto. Esperanza había pertenecido a alguien que realmente lo había cuidado antes de caer en manos equivocadas. Decidida a averiguarlo, Clara pidió indicaciones para llegar a la antigua finca de Ricardo. Aunque estaba en ruinas, pensó que tal vez podría encontrar alguna pista sobre el pasado de Esperanza. Cuando llegó a la finca, el lugar estaba completamente abandonado. Las paredes de la casa principal estaban cubiertas de enredaderas y los establos estaban en mal estado, con el techo parcialmente derrumbado. Sin embargo, mientras exploraba, Clara encontró algo que la dejó sin palabras. Un viejo libro de registros, cubierto de polvo, pero aún legible. En él, Ricardo había anotado los nombres de todos sus caballos junto con descripciones detalladas. Y allí, en una de las páginas, estaba el nombre Esperanza, junto con una nota que decía: «Mi caballo más fuerte y leal. Siempre me recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz». Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Ahora sabía que Esperanza había tenido un dueño que lo había amado y cuidado. Pero, ¿qué había pasado con Ricardo? ¿Por qué Esperanza había terminado en un estado tan terrible? Mientras hojeaba el libro, encontró otra pista. Una dirección en la última página, escrita con una caligrafía apresurada. Tal vez Ricardo había dejado esa dirección como un lugar donde podría ser encontrado. Con la ayuda de Javier, el abogado, Clara logró rastrear la dirección. La llevó a un pequeño pueblo a varias horas de distancia. Allí, después de preguntar a varios lugareños, finalmente encontró a un hombre mayor que vivía en una modesta cabaña. Era Ricardo. Aunque los años habían pasado, sus ojos aún brillaban con una calidez que Clara reconoció de inmediato. Cuando Clara le contó cómo había encontrado a Esperanza y todo lo que había pasado desde entonces, Ricardo se emocionó profundamente. «Pensé que nunca volvería a saber de ella», dijo, con lágrimas en los ojos. «Tuve que vender mis caballos cuando mi esposa enfermó y siempre me arrepentí de no haber podido protegerlos. Saber que Esperanza está viva y que alguien como tú la ha cuidado, no tengo palabras para agradecerte». Ricardo insistió en regresar al pueblo con Clara para ver a Esperanza. Cuando llegaron a la granja, el reencuentro fue conmovedor. Aunque habían pasado años, Esperanza pareció reconocer a Ricardo de inmediato.
El caballo se acercó a él, apoyando suavemente su cabeza en su hombro, mientras Ricardo lo acariciaba con ternura. Clara observó la escena con el corazón lleno de alegría. Había algo mágico en ese momento, como si todo el sufrimiento que ambos habían experimentado finalmente estuviera siendo sanado. Sin embargo, Ricardo dejó claro que no quería separar a Clara de Esperanza. «Ella ahora es tuya», dijo con una sonrisa. «Tú la salvaste y sé que estará en buenas manos contigo, pero me gustaría visitarla de vez en cuando, si no te importa». Clara asintió, sintiendo una profunda gratitud hacia Ricardo. «Siempre será bienvenida aquí», respondió. Con el tiempo, la vida en la granja comenzó a transformarse. Clara, con la ayuda de Ricardo y el apoyo de su madre, que finalmente entendió la importancia de lo que su hija estaba haciendo, logró restaurar el lugar. El establo fue reparado y pronto otros animales comenzaron a llegar, cada uno con su propia historia de abandono y rescate. La granja se convirtió en un refugio para animales necesitados, y Clara encontró en ese trabajo un propósito que llenaba su vida de significado. Esperanza, por su parte, se convirtió en el símbolo de todo lo que la granja representaba. Su historia de supervivencia y recuperación inspiró a muchas personas en el pueblo que comenzaron a apoyar el proyecto de Clara. Incluso el hombre que había intentado reclamar a Esperanza nunca volvió, probablemente intimidado por la atención que la historia había recibido. Un día, mientras Clara estaba sentada en el campo, observando a Esperanza correr libremente junto a Fiel, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había sido un camino lleno de desafíos, pero también de momentos de profunda conexión y aprendizaje. Había descubierto que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza que puede guiarnos hacia la luz. «Gracias por no rendirte», susurró, acariciando a Esperanza cuando el caballo se acercó a ella. Y en ese momento, Clara supo que, aunque el futuro siempre traería nuevos desafíos, estaba lista para enfrentarlos, porque había aprendido que la verdadera fuerza no está en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas con amor y determinación.